La musofobia es un miedo irracional y extremo a las ratas. Este miedo puede manifestarse con síntomas de ansiedad severa. En la tortura medieval, se explotaba la musofobia para infligir sufrimiento psicológico. Las ratas se utilizaban para causar terror y desesperación en las víctimas. El conocimiento de este miedo permitía a los torturadores maximizar el impacto del tormento. Un prisionero está encadenado en una celda subterránea inundada. La celda está oscura y húmeda, iluminada solo por una tenue luz. El prisionero está indefenso y vulnerable en su encierro. Ratas, atraídas por el olor, se acercan al prisionero. Las ratas, en busca de comida, comienzan a mordisquear su carne. La escena subraya la desesperación y el sufrimiento del prisionero. La tortura de ratas es un método cruel de infligir sufrimiento físico y psicológico. Consiste en colocar una jaula metálica sobre el cuerpo desnudo de la víctima, generalmente en el abdomen. Dentro de la jaula se introducen ratas hambrientas. La jaula se calienta gradualmente, provocando que las ratas busquen una vía de escape. En su desesperación, las ratas excavan a través del cuerpo de la víctima para huir del calor. Este proceso causa un dolor intenso y un terror extremo a la víctima. Se añaden brasas calientes a la parte superior de la jaula. El calor intensifica el sufrimiento dentro de la jaula. Las ratas, desesperadas por escapar del calor, se agitan. En su intento de huir, las ratas muerden el estómago del prisionero. Este método de tortura inflige dolor físico y psicológico extremo. Una variante de tortura implica el uso de un cuenco de cerámica. Este cuenco reemplaza a veces la jaula en otros métodos. Carbón caliente se apila encima del cuenco. El calor del carbón intensifica el sufrimiento de la víctima. El tenedor del hereje era un instrumento de tortura utilizado por los inquisidores católicos. Su propósito principal era extraer confesiones de personas acusadas de herejía. El dispositivo consistía en dos puntas afiladas opuestas que se colocaban debajo de la barbilla y en el esternón. La víctima no podía mover la cabeza ni dormirse, ya que las puntas perforarían su piel. El tenedor del hereje era un instrumento de tortura diseñado para infligir dolor y humillación. Consistía en un dispositivo de metal con 4 puntas afiladas. Este dispositivo se colocaba debajo de la barbilla y sobre el esternón de la víctima. Se aseguraba al cuello con una correa de cuero, impidiendo movimientos significativos de la cabeza. El tenedor del hereje causaba dolor constante y dificultaba el habla. Su propósito era forzar la confesión o el arrepentimiento de la víctima. El tenedor del hereje es un instrumento de tortura diseñado para infligir dolor y privación. Se coloca de manera que las puntas se claven en la barbilla y el pecho de la víctima. Esta disposición impide que la víctima pueda dormir cómodamente. Además, dificulta o imposibilita la acción de tragar alimentos o líquidos. El objetivo principal es causar sufrimiento físico y psicológico prolongado. La privación del sueño y la dificultad para alimentarse debilitan a la víctima. El tenedor, como instrumento de tortura, inflige dolor agudo y malestar extremo. La tensión en el cuello es una consecuencia directa de la posición forzada durante la tortura. Los hombros también sufren tensión debido a la inmovilización y el estrés físico. Las puntas afiladas del tenedor perforan la piel, causando heridas dolorosas. La perforación de la piel intensifica el sufrimiento y la sensación de vulnerabilidad. El dolor combinado de la tensión muscular y las heridas punzantes crea una experiencia tortuosa. El tenedor, en el contexto de la tortura, es una herramienta específica. Su propósito principal no es causar la muerte del prisionero. Más bien, se utiliza para ejercer presión psicológica y física. El objetivo es forzar al prisionero a retractarse de una declaración o confesar. Su uso está limitado en tiempo y aplicación para lograr este fin.
El caballo español es un instrumento de tortura. Consiste en una estructura triangular. Esta estructura tiene un borde afilado en la parte superior. La víctima era obligada a sentarse ahorcajada sobre este borde. El peso del cuerpo sobre el borde afilado causaba un dolor intenso. La tortura del caballo era un método de castigo físico. El prisionero era forzado a sentarse ahorcajada sobre una estructura de madera afilada. El caballo, todo el peso del cuerpo del prisionero, descansaba sobre su entrepierna. Esta posición causaba un dolor intenso y prolongado. El objetivo era infligir sufrimiento físico y psicológico. El potro era un instrumento de tortura diseñado para infligir un dolor extremo. La tortura se centraba en estirar las extremidades del prisionero. Este estiramiento causaba un dolor insoportable en las articulaciones y músculos. El dolor podía intensificarse aún más, añadiendo pesas a las piernas del prisionero. Estas pesas aumentaban la tensión y el estiramiento, llevando el dolor al límite. El objetivo era forzar al prisionero a confesar mediante la aplicación de este sufrimiento físico. El objetivo final de la tortura era la muerte de la víctima. La víctima era dejada sobre un caballo de tortura. La tortura continuaba hasta que el hueso sacro se rompía. La ruptura del sacro causaba un dolor insoportable y eventual parálisis. Este método prolongado aseguraba un sufrimiento extremo antes de la muerte. La pera de la angustia es un instrumento de tortura histórico. Consiste en un dispositivo de metal con hojas internas. Estas hojas están diseñadas para expandirse. La expansión se controla mediante el giro de una llave. Al expandirse, el instrumento causa dolor y daño interno. Era utilizado para infligir sufrimiento en diversas partes del cuerpo. La pera de la angustia es un instrumento de tortura histórico. Consiste en un objeto con forma de pera segmentada. Esta pera se insertaba en orificios del cuerpo de la víctima. Los orificios podían ser la garganta, la vagina o el ano. Al girar un tornillo, la pera se expandía, causando dolor extremo. Su uso dependía del crimen o la acusación contra la persona. La pera de angustia es un instrumento de tortura diseñado para infligir daño interno severo. El mecanismo se activa al girar una llave, lo que provoca la expansión de las hojas de la pera. Esta expansión causa un daño interno masivo en la víctima. El daño resultante incluye una importante pérdida de sangre y sufrimiento extremo. La pera de angustia era un instrumento de tortura medieval. Se insertaba en la boca, el ano o la vagina de la víctima. Al girar un tornillo, la pera se expandía, causando dolor extremo. Las heridas infligidas por la pera a menudo resultaban en infecciones. La falta de higiene del instrumento aumentaba el riesgo de muerte por infección. La sierra se describe como un instrumento utilizado para la ejecución. Su propósito principal era causar la muerte, no infligir tortura. Aunque la sierra se utilizaba para ejecutar, la muerte no era instantánea. El proceso de ejecución con la sierra era prolongado y doloroso. La víctima sufría considerablemente antes de fallecer. Este método se considera una forma brutal de pena capital. La tortura se realiza con el prisionero atado boca abajo para maximizar el dolor y la vulnerabilidad. Se practican incisiones deliberadas en el abdomen para causar un sufrimiento intenso. Alternativamente, las incisiones pueden realizarse en la ingle, una zona particularmente sensible. El objetivo es infligir dolor extremo y control sobre el prisionero mediante la manipulación de su cuerpo. La sierra se empleaba como un instrumento de tortura y ejecución. El proceso implicaba cortar a la víctima por la mitad. La incisión comenzaba típicamente en la ingle. La sierra avanzaba gradualmente hacia la cabeza. Este método causaba un sufrimiento extremo y una muerte prolongada. La tortura puede involucrar la manipulación del cuerpo para intensificar el dolor, elevar el abdomen
es una técnica utilizada para prolongar la agonía. Este método busca extender el proceso de la muerte. La prolongación del sufrimiento es un objetivo central de esta práctica. El cuerpo se convierte en un instrumento para infligir dolor continuo. La tortura física se utiliza para quebrar la resistencia de la víctima. La escena se desarrolla en el interior de una cámara de tortura. Se describe un caso de tortura extrema. Miguel Silagi fue capturado por los turcos. Fue sometido a un acto de brutalidad. Lo cortaron por la mitad. La conquista otomana de Negroponte es un evento histórico marcado por la brutalidad. Los caballeros defensores recibieron una promesa de perdón por sus vidas. A pesar de esta promesa, fueron sometidos a una ejecución cruel. Fueron cortados por la mitad, un acto de extrema barbarie. Este evento es un ejemplo de la crueldad en la guerra y la traición. La cura de agua es una forma de tortura que implica la sobrehidratación forzada. La víctima es obligada a consumir grandes cantidades de agua en un corto periodo. Este proceso causa una grave disrupción en el equilibrio electrolítico del cuerpo. La sobrehidratación puede llevar a la hiponatremia, una condición peligrosa. La hiponatremia causa hinchazón cerebral, convulsiones y, en casos extremos, la muerte. La cura de agua es un método de tortura brutal que causa sufrimiento extremo. La tortura por agua implica forzar a la víctima a consumir grandes cantidades de agua. Este processo se realiza tipicamente através de tubos o embudos. El objetivo es inducir una sensación extrema de hinchazón y malestar. La ingesta masiva de agua puede causar complicaciones graves. En casos extremos, puede provocar la muerte por intoxicación hídrica o rotura gástrica. El consumo excesivo de agua puede llevar a un desequilibrio de electrolitos en el cuerpo. Este desequilibrio se produce porque el exceso de agua diluye la concentración de electrolitos esenciales. Los electrolitos son cruciales para la correcta función de las células, incluyendo las del cerebro. Una alteración en la concentración de electrolitos puede afectar la función cerebral. Esta alteración puede manifestarse en diversos síntomas neurológicos. La distensión gástrica se refiere a la expansión anormal del estómago. Esta condición puede ser causada por la acumulación excesiva de gases. También puede ser causada por la ingesta rápida de grandes cantidades de comida. En casos severos, la distensión gástrica puede llevar a la ruptura del estómago. La ruptura gástrica es una emergencia médica potencialmente mortal. Por lo tanto, la distensión gástrica no tratada puede resultar en la muerte. La tortura física implica infligir un dolor extremo a una víctima. Un método consiste en golpear repetidamente el abdomen de la víctima. El objetivo de estos golpes es inducir el vómito. Una vez que la víctima vomita, la tortura se detiene temporalmente. Esta breve pausa permite que la víctima se recupere mínimamente. Después, el ciclo de golpes y vómitos se repite, intensificando el sufrimiento. En ciertas formas de tortura, se empleaban líquidos para infligir sufrimiento. Estos líquidos podían ser vertidos directamente en la garganta de la víctima. Además del agua, se utilizaban otros fluidos repulsivos. La orina era uno de los líquidos que se empleaban en este tipo de tortura. La bilis también era utilizada para aumentar el sufrimiento de la víctima. La tortura de ahogamiento simulado implica forzar un paño en la boca de la víctima. Se vierte agua sobre la cara de la víctima, impidiendo la respiración. Esta técnica induce una sensación de ahogamiento inminente. El objetivo es obtener información o coaccionar a la víctima mediante el miedo. François Villon fue sometido a tortura con agua. La tortura con agua era un método común para extraer confesiones. Tras la tortura, Villon fue condenado a la horca. Este caso ilustra las duras prácticas judiciales de la época. La manivela intestinal es una forma de ejecución extremadamente cruel.
Este método implica el uso de un instrumento para infligir daño interno severo. El proceso se caracteriza por su brutalidad y el sufrimiento extremo causado a la víctima. La manivela intestinal representa una de las formas más inhumanas de pena capital. La técnica implica realizar una incisión en el abdomen de la víctima. El objetivo de la incisión es crear una abertura para la inserción. En este caso, se inserta una mano a través de la incisión. La inserción de la mano causa dolor extremo y terror. Este método de tortura se centra en la manipulación interna del cuerpo. El intestino delgado está separado del estómago. Un gancho está conectado al intestino delgado. Este gancho está unido a una manivela. La manivela se utiliza para manipular el intestino delgado. La escena se desarrolla en el interior de una cámara de tortura. El día ilumina tenuemente el lúgubre espacio. Una manivela es el foco central de la acción. Al girar, un mecanismo infernal se pone en marcha. Lentamente, las entrañas de la víctima son extraídas, mostrando la brutalidad del acto. La víctima experimenta un terror extremo al presenciar la tortura. Sus entrañas están siendo extraídas de su cuerpo. Los intestinos se enrollan alrededor de una manivela de metal. Cada giro de la manivela intensifica el dolor y el horror. La escena se centra en el sufrimiento físico y psicológico de la víctima. La tortura infligida es un acto de crueldad y sadismo. La muerte en la tortura puede ser el resultado de la pérdida masiva de sangre. El cuerpo humano no puede funcionar sin un volumen adecuado de sangre. La tortura a menudo inflige heridas que causan hemorragias graves. El dolor extremo también puede ser un factor contribuyente a la muerte. El estrés fisiológico, inducido por el dolor, puede sobrecargar el sistema cardiovascular. La tortura de ratas es un método que explota el miedo a estos animales. Este método busca inducir un horror psicológico intenso. Además del terror psicológico, inflige dolor físico. El miedo a las ratas es a menudo irracional y profundo. La combinación de miedo y dolor aumenta la severidad de la tortura. El tenedor del hereje es un instrumento de tortura diseñado para infligir dolor psicológico y físico. Su propósito principal no es matar, sino inducir angustia extrema en la víctima. El objetivo final es forzar a la víctima a retractarse de sus creencias u opiniones. La tortura se basa en la incomodidad constante y la privación del sueño. Estas condiciones debilitan la resistencia mental y emocional de la persona. La combinación de dolor y privación facilita la manipulación y la obtención de la retractación deseada. El potro español era un instrumento de tortura diseñado para infligir dolor extremo. La víctima era colocada ahorcajada sobre una estructura afilada. El caballo. El peso del cuerpo ejercía presión intensa en la entrepierna. A menudo se añadían pesas a los tobillos para aumentar la tortura. Este método causaba un dolor insoportable y daño tisular significativo. El objetivo era forzar la confesión a través del sufrimiento físico extremo. La pera de la angustia es un instrumento de tortura con una forma grotesca. Su diseño está destinado a infligir daño interno masivo. La tortura con la pera de la angustia resulta en una muerte lenta y dolorosa. La causa de la muerte es generalmente una infección severa. Este instrumento refleja la brutalidad de la época en que se utilizaba. Su uso era común en interrogatorios y castigos. La ejecución con sierra es un método de tortura y ejecución. Consiste en cortar a la víctima por la mitad con una sierra. La víctima permanece consciente durante el proceso. Esto convierte la ejecución en un espectáculo de horror. El sufrimiento de la víctima es prolongado y extremo. La cura de agua es un método de tortura aparentemente simple. Consiste en forzar a la víctima a ingerir grandes cantidades de agua en un corto periodo. Este proceso desequilibra los niveles de electrolitos en el cuerpo.
La sobrehidratación resultante puede causar daño cerebral y fallo orgánico. Finalmente, la cura de agua lleva a la muerte por sufrimiento y desequilibrio fisiológico. La manivela intestinal es un método de tortura extremadamente gráfico. La víctima es forzada a presenciar la extracción de sus propios intestinos. Este proceso inflige un dolor insoportable y un terror psicológico. La tortura se centra en la manipulación y exposición de los órganos internos. El objetivo es causar el máximo sufrimiento físico y mental a la víctima. La escena se desarrolla en el interior de una mazmorra oscura. La humedad en el ambiente es palpable. La oscuridad y la humedad se combinan para intensificar el horror. La tortura de ratas es el foco central de la escena. El ambiente opresivo amplifica la sensación de terror. La escena se desarrolla en el interior de una cámara de tortura, a plena luz del día. Un tenedor del hereje, hecho de metal frío y afilado, es el instrumento central de la tortura. El contraste entre el metal y la carne blanda del cuello crea una sensación de vulnerabilidad extrema. La nitidez del metal aumenta la inmediatez del dolor y el peligro. La escena se centra en la tensión palpable entre el torturador y la víctima. Cada elemento contribuye a una atmósfera de terror y desesperación. La Inquisición utilizaba diversos métodos para infligir dolor y humillación a las víctimas. El uso de caballos españoles, conocidos por su altura, exacerbaba la humillación pública. La altura del caballo colocaba a la víctima en una posición de vulnerabilidad y exposición. Esta elevación aumentaba el impacto visual del castigo ante la multitud congregada. El dolor físico infligido se combinaba con la degradación pública, intensificando el sufrimiento. La pera de la angustia es un instrumento de tortura histórico. Su diseño extraño y amenazante presagia el dolor que causa. Se insertaba en orificios del cuerpo y se expandía. Causaba un dolor intenso y daño interno significativo. La manivela intestinal es un instrumento de tortura diseñado para infligir dolor extremo. Su lentitud aumenta el terror psicológico en la víctima. La deliberación en su uso intensifica el sufrimiento físico. El mecanismo está diseñado para prolongar la agonía. Cada giro de la manivela aumenta la desesperación. El objetivo es quebrar la resistencia de la víctima mediante el dolor.